Bueno amigos, llegó el momento de probar las gafas. Estoy súper nervioso. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y finalmente llegó el día en el que vamos a probar las gafas para daltónicos. Sé que muchos de ustedes estaban esperando este día y les pido disculpas por haberme tardado tanto, porque es que, como saben, estuve en Ciudad de México y aparte tuve que pedir las gafas desde Estados Unidos y esperar que llegaran aquí en Europa, en Portugal, y eso se tardó un montón. Pero bueno, finalmente las tengo aquí, están aquí, ya se las voy a mostrar, las tengo por ahí guardadas. Lo que sí quiero que sepan, y es que para las personas que me ven por primera vez, deben saber que yo soy daltónico e hice un primer video que se los voy a estar dejando por aquí, en el que les expliqué cómo es vivir con esta condición. Ese primer video del que les estoy hablando ya tiene más de 2,5 millones de reproducciones y casi 250,000 me gustas. De verdad, muchísimas gracias por ese apoyo, que gracias a ese video está siendo posible este. De todas maneras, los voy a meter un poco en contexto para que sepan de qué se trata esta condición de ser daltónico. En casos muy extraños, como pueden ver, hay personas que sufren de una condición en el que ellos ven en blanco y negro. Esto se llama acromatoxia, pero no es para nada común. Son muy pocas personas las que sufren de esta condición. Así que no, mi condición no es que vea en blanco y negro, así que cambiemos esto. Los colores con los que tengo mayor dificultad son el verde, el amarillo, el rojo y morado. Pero por darles un ejemplo, el rojo Ferrari yo no tengo ningún problema en distinguirlo. Ya habiéndoles dicho esto, les voy a explicar un poco lo que vamos a hacer en este video. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a poner a prueba las gafas en diferentes situaciones de mi vida diaria. Por ejemplo, ver televisión, hacer la compra en el supermercado para ver de qué color veo las frutas y esta vez comprar los cambures o las bananas amarillas y no verdes, ver los colores del semáforo y ver un lindo atardecer. Sé que todos están ansiosos porque pruebe las gafas, no pueden estar más ansiosos que yo, pero primero vamos a explicarlo primero. Por cierto, a esta altura del video ya estás suscrito, ya le diste like al video para apoyarme. Y es que antes de comenzar la prueba quería explicarles cómo funcionan estas gafas para que puedan entender un poco cómo es todo esto. Yo las gafas las compré de marca Enchroma. Son estas que están acá. Y es que estuve investigando y estas son las mejores que existen. Lo primero que tuve que hacer para comprar estas gafas fue ir a la página web www.enchroma.com, hacer un test que ellos tienen disponible para determinar el grado de daltonismo con el que sufres. Ellos tienen un test tipo el test de Ishihara, el que estuvimos haciendo en el primer video, para determinar exactamente el grado de mi condición y de esta manera poder comprar las gafas correctas, porque existen varios tipos y además ellos tienen disponibles gafas para usar en el exterior y en el interior. Como ustedes son los mejores suscriptores que pueden existir, no solamente compré estas gafas que están viendo acá, y es que compré las dos que existen, tanto para exteriores como para interiores. Así que esta prueba la vamos a hacer como Dios manda. Una cosa que sí me advirtieron que debía tomar en cuenta al momento de comprar las gafas es que estas gafas no curan el daltonismo, te lo van a corregir al momento de estar utilizándolo. Además dicen que estas gafas sirven en 4 de cada 5 personas que tienen problemas con el color verde, o sea, no todas. Sé que es un poco aburrida esta parte, pero creo que me siento en el compromiso de explicar un poco de qué se trata el asunto para las personas que están viendo y son daltónicas, sepan bien de qué se trata todo. Sé que muchos de ustedes se están preguntando cómo es que funcionan estas gafas, cómo es que corrigen el problema del daltonismo. Sé que es un poco difícil de entender y para mí también lo es. Y básicamente lo que hacen estas gafas es aumentar la vibración y la saturación de ciertos colores y mejorar la discriminación de estos mismos. También mejoran la profundidad y la percepción de los detalles. Contienen una especie de filtros ópticos especiales que eliminan pequeñas porciones de luz y de esta manera ver colores claros y vibrantes. Y bueno amigos, para lo que vinieron, finalmente voy a utilizar por primera vez las gafas y me vine a un lugar que les parecerá muy familiar para los que vieron el primer video y me pareció que es el ideal, el perfecto para hacer esta primera prueba porque está lleno de colores por todos lados. De verdad que estoy súper nervioso, me están sudando las manos porque de verdad que esto para mí, yo quiero que lo entiendan, que es una cosa que es inexplicable. O sea, no puedo explicarles la sensación que siento en el que voy a probar por primera vez estos lentes y voy a ver el mundo de otra manera completamente diferente. De verdad quiero que entiendan lo que esto significa para mí. Es un día muy pero muy especial, y aunque para mí ya es algo normal ver en la forma en la que veo, porque llevo toda mi vida, nací con esto, es algo normal para mí ya ver en la forma en que lo hago, saber que puedo ver diferente o puedo ver lo que tú ves, o sea, como una persona normal, como todo el tiempo me dicen, mira, ¿qué color ves allí? ¿Qué color ves allá? O sea, y yo simplemente digo, bueno, veo tal, pero
pero resulta que es totalmente diferente a lo que esa persona está viendo, y saber que eso puede cambiar por completo al utilizar estos lentes y ver el mundo totalmente diferente. De verdad que es algo extraordinario, es algo brutal. Siempre me hablaron acerca de estas gafas, pero nunca tuve la oportunidad de comprarlas, ni siquiera de probarlas en alguna óptica, porque no son común para nada conseguirlas. Solamente sé que las venden en Estados Unidos y las tuve que comprar desde allí, como ya les dije. Pero finalmente llegó ese día, llegó el día de probarlas, y ustedes están ahí para ver ese momento. Por cierto, amigos, antes de comenzar esta prueba que vamos a hacer, les quiero proponer algo. Si quieren que haga un video adicional poniendo a prueba las dos gafas, haciendo el test de Ishihara, que es aquel test que con unos círculos de colores puedes determinar si tienes daltonismo o no, dale un me gusta a este video, y si llegamos a los 100.000 likes, en este video, hago ese segundo video poniendo a prueba las gafas con el test de Ishihara. Ok, amigos, y en esta primera prueba vamos a utilizar las gafas que son de exteriores, que es este modelo que tengo en mi mano, y creo que estamos en el lugar perfecto, porque por lo que me dice la persona que me está ayudando a grabar este video, tengo aquí el color rojo, el amarillo y el morado, que es los colores con los que tengo mayor problema. Ok, amigos, llegó el momento de abrir esto. No las he probado todavía, ok. Vienen con este instructivo que ahorita lo leo. Y aquí están finalmente las gafas. Ok, amigos, estoy súper nervioso. Llegó el momento. Estas son las gafas. En resumen, lo que dice el instructivo es que debería de utilizar las gafas por alrededor de unos 10-15 minutos para que mis ojos se adapten al filtro que tienen los lentes, que es lo ideal. Así que bueno, voy a ponerme las gafas a ver si desde ya se ve el cambio como tal, o hay que esperar un poco. Como ven, no las he probado, las tengo en el empaque, porque quería que la reacción fuera totalmente real de utilizar las gafas por primera vez. Voy a guardar esto y me las pongo. Bueno, amigos, llegó el momento de probar las gafas. Estoy súper nervioso. Llegó el momento. Voy a ponerme así de frente para poder ver los colores al mismo tiempo. O sea, veo el color rojo. Oh, Dios mío. O sea, no saben lo, o sea, no se pueden imaginar lo que estoy viendo ahorita. O sea, es totalmente diferente a lo que estoy viendo toda mi vida. O sea, es que por los lados de los lentes como que no veo, porque no está la pantalla, y logro ver el cambio como que si está, o sea, como que si estoy colocando un filtro para las fotos, así tal cual, como que va cambiando los colores a medida que voy pasando los lentes. Es increíble. O sea, este tono de rojo jamás en mi vida lo había visto, y el morado que está aquí, o sea, es que como que resalta así, como que si hubiesen encendido las luces de las flores. Es increíble, totalmente increíble. No pensé que se hubiese ver así, de verdad, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Amigos, esto es indescriptible lo que, o sea, es que prendieron las luces, o sea, como que encendieron las luces. Así como cuando yo les hice el efecto de blanco y negro a color. O sea, tal cual, es así, tal cual. O sea, es un mundo totalmente diferente. O sea, yo pensaba que veía el mundo ya hermoso, extraordinario, increíble, pero los lentes, o sea, me hacen verlo como ustedes lo ven, y ustedes lo ven definitivamente muchísimo más bonito de lo que yo lo estaba viendo hasta ahora. Qué increíble. O sea, es que yo hago así, y aunque en el instructivo dice que no hagas esto, es que cuando lo haces, o sea, es como tal cual les digo, como un filtro a una foto, cuando le metes un filtro que aviva los colores. O sea, yo hago esto, y este color que está en el centro es que se aviva de una manera que lo veo totalmente naranja. O sea, veo totalmente la diferencia entre el amarillo y el naranja, y cuando me los quito, la diferencia no es tan abismal como cuando tengo los lentes puestos. O sea, es que, o sea, es increíble. O sea, es que lo tienen, o sea, no puedo explicarlo. Naguará, o sea, brutal, brutal, o sea, brutal, brutal. O sea, encendieron las luces, me encendieron las luces totalmente.
Estas flores son increíblemente vivas en color. Amigos, yo lo que espero es haberles podido transmitir en esta primera prueba la sensación, o sea, lo que siento, haberles podido transmitir lo que puedo sentir en este momento, porque para mí es como estar en otro planeta totalmente diferente. O sea, llegué a un mundo diferente del que estaba acostumbrado a ver por más de 25 años. O sea, es increíble, o sea, es que es algo totalmente diferente. Miren, ando como niño chiquito con juguete nuevo. O sea, es que ando y que, mira, eso es rojo, y eso es naranja, y esto es azul, y esto es morado. Porque es que es impresionante, sobre todo los colores rojos y los naranjas. O sea, hicieron como así. O sea, es increíble, es impresionante. De verdad que no me canso de decirlo. Les voy a dejar por aquí una imagen para que vean más o menos el efecto que me están causando los lentes, que este video lo vi en la página web de enchroma.com, donde aparece como que para que las personas que no sufren de daltonismo sepan la forma en la que las personas están viendo a través de los lentes, el cambio que ocurre, para que más o menos tengan una idea de lo que estoy viendo en este momento. Y bueno, amigos, comenzamos la segunda parte de la prueba de las gafas, y es que me vine a un centro comercial para ir a un supermercado para ver la parte de las frutas, a ver cómo veo las frutas, porque eso para mí es un dolor de cabeza total, comprar las frutas que estén verdes, las verdes, maduras las maduras. Por ejemplo, el cambur, la banana, siempre la compro verde en vez de amarilla. El tomate no sé cuándo está verde o está rojo. O sea, es un completo desastre, y vamos a poner a prueba esos lentes. Y esta segunda parte de la prueba la vamos a hacer con los otros lentes que son para interiores. Llegó el turno de estos modelos de lentes que son para usarse en el interior, que es el caso que vamos a usar. Aquí están. Y estos son los otros modelos de lentes. Fíjense que son totalmente diferentes. Este modelo me gusta más por el diseño, es más el estilo que yo utilizo, es tipo, no sé, Ray-Ban. Entonces, vamos a probarlos y vamos a entrar al supermercado a ver qué tal veo esas frutas. Con la prueba de la verdad, a ver si finalmente voy a comprar estos cambures o estas bananas, como les conozcan en sus países, amarillas, y no las llevo verdes a mi casa, que siempre me dicen, trajiste esos cambures verdes, pero es que no tengo la culpa. Yo, por ejemplo, estos que están acá, yo los veo verdes. O sea, más verdes que cualquier otra cosa. No sé, como que no los veo muy amarillentos. Vamos con la prueba de la verdad entonces. Recuerden que estos son muy diferentes a los que primero probamos. Aquellos eran para usar en el exterior, y estos son para usar así en el interior de, por ejemplo, un supermercado, una tienda, la casa, ese tipo de cosas, en ese tipo de situación. Así que bueno, vamos a eso. Esto sí es un cambur amarillo. Ok, lo veo totalmente amarillo, no hay ninguna duda. Están casi al punto de que están podridos de lo amarillo, de lo maduros. Y yo no los veía así antes de ponerme los lentes. O sea, como les comentaba, los veía más verdosos que amarillos. Pero, o sea, es que son amarillos, están maduros. Amor, esposa mía, te voy a comprar los cambures correctamente ahora. Y llegó el momento de ver los tomates. Vamos a ver si los logro ver rojos como son los que están rojos y verdes los que están verdes. Así que los tengo justo aquí. Y amigos, les puedo decir que estos tomates los veo más rojos de lo que lo veo normalmente sin los lentes. Logro diferenciar más entre los verdes y los rojos, y les puedo decir que definitivamente los puedo reconocer muchísimo mejor. Los logro identificar a simple vista. Por lo menos sé que estos están totalmente verdes y estos de aquí ya están más rojos. O sea, me es súper más fácil con los lentes. O sea, no saben la facilidad con que logro diferenciar ahora. Se me hace la vida muchísimo más fácil. Y definitivamente mi color favorito está siendo el naranja, porque con los lentes el color naranja para mí es un vivo. Esto es un naranja increíblemente vivo. O sea, no lo puedo creer el tono del naranja que estoy viendo. Es impresionante, o sea, no tengo palabras para describir cómo veo el naranja. Ahora quisiera probar los otros lentes aquí en el interior, a ver si veo mejor o no se ve tanto, porque son especializados para el exterior. Miren, estoy haciendo la prueba con estos lentes aquí en el interior, que no son especializados este modelo para eso. Definitivamente aquel es muchísimo mejor para estos casos, porque estos están un poco como muy oscuros, como para cuando estás expuesto al sol.
y como que te pone muy oscuro las imágenes, o sea, como que te oscurece mucho la cosa, aunque sí aviva los colores y me ayuda muchísimo a distinguir. Por ejemplo, esto lo veo bastante naranja, pero con los otros me sale muchísimo mejor porque no me oscurece el lente las cosas, veo con claridad. ¿Se acuerdan de esta parte y los colores de los iPhone? Bueno, negro, blanco, azul, rojo, coral y amarillo. Ahora jugar este tipo de videojuegos va a ser muchísimo más sencillo. Ya este libro no va a ser ningún problema. Monstruo das Cores, te gané. Para los que vieron el primer video lo van a entender, y es que esto es un libro de niños que se llama El Monstruo de los Colores, en traducido. Y bueno, se trata de enseñar a los niños con los colores. Imagínense un niño daltónico tratando de aprender los colores con esta clase de libros sin que su padre sepa que el niño es daltónico. Se podrán imaginar cómo me siento viendo la televisión con estos lentes. O sea, indescriptible. Una de las cosas que les comentaba en mi video anterior era lo molesto que es que los códigos de colores se basen en los colores con que los daltónicos tenemos mayores problemas, que son, por ejemplo, el verde, el rojo, el amarillo. Y yo, por ejemplo, que me la paso viajando y buscando pasajes baratos a través de una aplicación que usa estos códigos de colores. La aplicación es Skyscanner y ya van a ver de lo que estoy hablando. Aquí a un lado pueden ver que los códigos de colores que ellos utilizan son el verde, el amarillo y el rojo. Con los lentes logro diferenciar muy bien un color entre otro. El que mayor tenía problemas era entre el verde y el amarillo, pero con los lentes puedo diferenciar fácilmente estos dos colores, que era con los que tenía mayor complicación, y puedo comprar o saber el precio del pasaje más barato. Antes tenía que pedir ayuda para esto. Para la próxima prueba no voy a utilizar estos lentes, voy a utilizar los otros que son para exteriores, porque se viene la prueba que muchos de ustedes estarán curiosos de saber, y es la prueba del semáforo. Saber si el semáforo lo voy a ver mejor, o sea, voy a poder identificar los colores del semáforo, porque como saben, en mi video anterior les expliqué que la mejor manera para identificar los colores del semáforo era a través de la posición de las luces, porque prácticamente en todos los países tiene la misma posición. El primero para el rojo, el segundo para el ámbar y el tercero para el verde. Así que bueno, vamos a cambiar de lentes, vamos a ponerlos los que son para exteriores, que es que el cambio es brutal cuando estás usando estos que son para los interiores y cambias a estos estando afuera en el sol. Es totalmente diferente, o sea, es que es un lente totalmente diferente, o sea, los colores se avivan muchísimo con estos lentes en el exterior. Bueno, puedo decirles que el rojo lo veo más rojo, y miren, justamente yo les estaba diciendo que cuando la luz del sol le pega al semáforo, para mí se me hace más difícil ver la luz si está encendida o no, pero con los lentes la veo perfectamente encendida, perfectamente roja, o sea, veo la luz completamente roja. Vamos a esperar que cambie las luces para ver los otros colores, a ver qué tal. Bueno, les puedo decir que lo veo verde. Sí, sí lo veo verde. De verdad que lo veo verde, porque antes la luz verde yo la veía más como una luz blanca que una luz verde como tal. Pero con los lentes, me ayuda demasiado. Veo verde, el semáforo lo veo verde total. Bueno, la última cosa que vamos a hacer es ver un lindo atardecer. Estoy esperando que caiga la tarde. Yo creo que va a ser algo muy bonito de ver, porque aunque yo veo los atardeceres espectaculares, si lo que he visto hasta ahora me ha sorprendido de esa manera, imagínense cómo se va a ver eso. Pero antes de eso, para las personas que tienen dudas de si son daltónicos o no, porque los tienen confundidos los colores que estamos hablando, les voy a dejar por aquí una imagen que es buenísima para determinar si eres daltónico o no. Si ves un círculo en este recuadro que está apareciendo en este momento, eres completamente daltónico, no hay ninguna duda. No, mentira. Esto era una simple broma que les hice también en mi video anterior. Para los que vieron el video ya sabrán de qué se trata la broma, pero sí. Si ves un círculo, tú lo ves, yo lo veo, todos lo vemos. No tiene nada que ver con que eres daltónico o no, porque realmente está allí. Y llegamos al lugar donde quiero probar los lentes, hacer la prueba final, y es para ver este lindo atardecer que tenemos detrás de mí. Cambié el modo de la cámara para que puedan ver el atardecer, porque del otro modo se oscurece mucho debido al sol. Sepan que yo veo esto actualmente sin los lentes, lo veo amarillo. O sea, un atardecer completamente amarillo es como el sol resplandeciendo amarillo. O sea, amarillo, o sea, no veo más ningún otro color. Y para mí ver este atardecer es muy bonito. La verdad es que es muy agradable para la vista verlo. Pero por lo que me cuentan es que ese no es el color como que original que está ese atardecer ahorita. Es como más anaranjado, un poquito más tirando a naranja que amarillo. Entonces veamos de qué manera veo yo ese atardecer que está allí con los lentes. Creo que es el momento que más esperé del día para ver exactamente esto, para ver qué tan maravilloso es un atardecer viéndolo a través
de sus ojos. Y bueno, llegó el momento. Vamos a probar estas gafas que son para exteriores y ver un atardecer real, el original. Vamos a eso. Es completamente diferente. O sea, es que, como les dije en aquel momento de que te pones el filtro, total, o sea, me puse los lentes y cambió totalmente el color y lo veo ya anaranjado. O sea, lo veo como me dicen que lo ven las personas normales, comunes, los que no tienen la condición de daltónico. O sea, veo un tono más anaranjado que amarillo. O sea, es increíble, de verdad. Lo que hacen estas gafas para las personas que tienen mi condición es algo que, o sea, yo trato de explicárselos y que me entiendan, pero no sé si logro llegar a explicar, a que sientan lo que yo estoy sintiendo en este momento. De verdad que es increíble. Increíble, increíble. Es como que, o sea, se me paran los pelos y todo porque es algo impresionante. O sea, es como que te cambió totalmente la visión, te cambió totalmente el mundo como lo ves. O sea, tal cual, me cambió totalmente la forma en que veo el mundo. Total. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, como me encantó a mí hacer este video. Es el video más especial que he hecho hasta el momento, de verdad es un día súper especial para mí, es un día que me cambió la vida, este día cambió mi vida por completo. Y de verdad se los quiero agradecer a ustedes porque esto fue posible gracias a ustedes. El que tenga estos lentes puestos hoy es gracias a ustedes por el inmenso apoyo que me dan a diario, por haberme apoyado tanto en ese video del daltonismo que llegamos a más de 2,5 millones de visualizaciones, más de 250,000 me gustas. De verdad, muchísimas gracias por ese apoyo. Espero que este video también tenga mucho apoyo de parte de ustedes. Recuerden que si quieren que haga el test de Ishihara usando los 2 lentes que compré, solo tienen que darle like a este video y que llegue a los 100,000 likes. Si llega a los 100,000 likes, apenas llegue esa cifra, voy a subir ese video para que vean qué efecto causa con ese test. Amigos, no me voy sin antes recordarles suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que sepa siempre cuando subo un video nuevo. También te invito a seguirme por mi Instagram, es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Red eyes, strobe lights moving across the walls. You're looking like a movie star, but I know just what